Has llegado al lugar donde la oscuridad cobra vida y los susurros del más allá encuentran su voz. Esto es Las Sombras de Kat. Soy Kat y ustedes, mis sombras. La escalera infinita, hermanos Leal. Esa noche, como tantas otras, nos habíamos ido a dormir a la misma hora de siempre. Mis hermanos y yo compartíamos una habitación en el tercer piso de una vieja casa que, aunque acogedora durante el día, se transformaba en un lugar inquietante apenas caía la noche. Todo estaba en silencio, salvo por el zumbido bajo en el refrigerador en el primer piso, en la cocina, y el murmullo lejano del televisor del vecino, que a veces dejaba encendido hasta tarde. Pero esa noche, algo no estaba bien. Lo sentí apenas cerré los ojos. Llevaba un buen rato despierta, observando el techo, incapaz de dormirme. Últimamente había tenido la sensación de que algo se movía en la oscuridad cuando nadie estaba mirando. No lo había mencionado porque pensé que eran juegos de mi mente cansada, pero esa noche todo cambió. El primer sonido me congeló la sangre, porcelana contra porcelana. Un ruido tan claro, tan real, que no podía haber sido mi imaginación. Como si alguien revolviera los platos de la cocina, y estábamos en el tercer piso. Se escuchaba claro, fuerte, 2 pisos abajo. Me incorporé sobre los codos, conteniendo la respiración. Desde mi posición vi que Vero, mi hermana menor, también estaba despierta. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en la ventana, reflejando apenas la luz del farol de la calle. «¿Mamá?», susurré. Vero negó con la cabeza, sin siquiera mirarme. «Es muy tarde, Maggie», murmuró. Casi la 1. Los ruidos no se detuvieron, al contrario, se volvieron más complejos. Agua corriendo, el tintineo de cubiertos, el leve rechinar de una silla arrastrándose sobre el suelo de baldosa, como si alguien estuviera preparando una cena a destiempo o una mesa para nadie. El ruido fue tan claro, tan constante, que me levanté un poco más para ver si alguno de mis otros hermanos se había despertado. Nadie decía nada, pero todos escuchábamos, aferrados a las cobijas como si fueran nuestra única protección. Y entonces lo escuchamos. Un paso pesado, húmedo, como pies mojados descalzos sobre las escaleras de madera, pero con un sonido espeso, antinatural, como si cada paso dejara algo atrás. «Alguien está subiendo», susurró Vero, su voz apenas un soplo de aire. Intenté racionalizar. Tal vez papá había bajado por agua, tal vez mamá se había levantado por algún ruido. Pero no caminaban así, nunca. Nuestra casa tenía 2 tramos de escaleras, 7 escalones desde la planta baja al segundo piso, donde estaba el dormitorio de nuestros padres, y otros 7 que subían al tercero, donde dormíamos nosotros, cada tramo con un descanso o pequeño pasillo. Los pasos comenzaron a contar por sí solos en mi mente. 1, 2, 3. Cada paso era más fuerte, como si quien lo daba cargara consigo el peso de algo más que un cuerpo. 4, 5, 6, 7. Ahí deberían haberse detenido. Tal vez oír la puerta de la habitación de mis padres abrirse, pero no hubo pausa. 8, 9, 10. Mi cuerpo se paralizó. «No hay tantos escalones», murmuré sintiendo que las palabras se me atoraban en la garganta. 11, 12, 13. El sonido se alejaba y se acercaba simultáneamente, como si quien subiera estuviera ascendiendo en espiral, subiendo escalones infinitos en un espacio imposible. 14, 15, 16. Era imposible. No existían más escalones, pero el sonido seguía, subiendo, arrastrándose, desafiando la lógica. Los pasos tenían ese sonido característico de las chanclas húmedas al caminar, ese pequeño succionar del caucho contra la madera. Pero había algo más, algo que no se puede describir con palabras, un eco, un peso, una presencia. Para entonces, las lágrimas me corrían silenciosamente por las mejillas. No me atrevía a moverme, ni a hacer ruido. Sentía que si hacía el más mínimo sonido, eso que subía sabría que lo escuchaba, que estaba despierta. Y entonces se detuvo. El silencio fue absoluto, denso, como si la casa entera hubiera contenido el aliento. Esperamos, los 4, aferrados unos a otros, sintiendo cada segundo pasar como una eternidad. La cortina que había de puerta en nuestra habitación se agitaba apenas con la brisa que se colaba por la ventana. Yo esperaba verla abrirse de golpe, ver algo entrar, pero no ocurrió nada. Eventualmente la luz del amanecer empezó a filtrarse tímidamente entre las rendijas de la persiana.
Los sonidos normales del día, los pájaros, un carro arrancando en la calle, devolvieron algo de realidad al ambiente. Desayunamos en silencio, hasta que al fin Sebas rompió el hielo y contó lo que habíamos escuchado. Todos lo confirmamos. Papá Elías, un hombre serio y escéptico, intercambió una mirada fugaz con Nelly, nuestra madre, antes de responder. Seguramente fue el viento moviendo algo en la cocina, dijo, revolviendo el café con más fuerza de lo normal. El sonido de la cucharita contra la taza era casi agresivo. Y lo de las escaleras, esta casa es vieja, a veces la madera se queja con los cambios de temperatura. Pero sus ojos no nos miraban directamente y su mano temblaba. ¿Por qué no salen a jugar un rato afuera?, sugirió mamá con una mirada tensa. Hoy va a ser un día precioso. Salimos, pero sabíamos que algo no estaba bien. No fue viento, no fue la madera, no fueron sueños. Fue algo más, algo que subió por la escalera que no debería existir. Y desde entonces, cada noche, cuando me acuesto, no puedo evitar escuchar con atención, porque a veces, entre el silencio de la madrugada, juro que vuelvo a oír ese sonido. Pasos que suben y nunca terminan de llegar. La sombra en el umbral, Sofía. Mi nombre es Sofía y nunca he sido una persona particularmente sensible a lo paranormal. Siempre fui más de ciencia, de lógica, de lo tangible. Por eso lo que viví hace años en la vieja casa de mis abuelos en el campo, todavía me cuesta procesarlo. No hay explicación racional que encaje, y créanme, la he buscado incansablemente. La casa de mis abuelos siempre fue un lugar especial. Una construcción antigua, de esas con paredes gruesas de adobe que mantenían el frescor en el verano y el calor en el invierno. Un corredor largo de baldosas de barro, habitaciones amplias con techos altos y vigas de madera oscurecidas por el tiempo. Olía a tierra húmeda, a jazmines del patio, a la madera vieja que crujía con cada paso. Mis abuelos la habían llenado de vida durante décadas y tras su partida quedó un silencio pesado, como si la casa misma estuviera de luto. Mis padres decidieron venderla, pero antes querían que yo fuera a pasar unos días para ayudar a recoger algunas cosas de valor sentimental. Acepté sin dudarlo. Necesitaba un respiro de la ciudad, del ruido constante y del estrés del trabajo. Además, sentía una conexión profunda con ese lugar, con los recuerdos de mi infancia correteando por el jardín y escuchando las historias de mi abuela al calor de la chimenea. Llegué un viernes por la tarde. El sol comenzaba a declinar, tiñendo el paisaje de tonos naranjas y rojizos. La casa estaba fría y silenciosa, más de lo que recordaba. Abrí las ventanas para que corriera el aire y encendí algunas lámparas, tratando de ahuyentar la sensación de vacío. La primera noche fue tranquila. Preparé una cena sencilla, revisé algunas cajas llenas de fotografías amarillentas y cartas manuscritas. Me acosté temprano en la que había sido la habitación de mi abuela. La cama era grande y cómoda, pero el silencio era casi ensordecedor. Me dormí con la ventana entreabierta, escuchando el canto lejano de los grillos. La segunda noche fue distinta. Empecé a sentir una presencia, una sensación extraña de no estar sola. No era miedo, al principio, sino más bien una inquietud, como si alguien me observara desde la oscuridad. Descarté la idea, atribuyéndolo a la sugestión de estar en una casa tan antigua y silenciosa. Pero luego comenzaron los ruidos. Eran sutiles al principio. Un crujido en el pasillo, un susurro casi imperceptible que parecía venir de la habitación contigua. Me levanté varias veces, revisando la casa, pero no encontré nada. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas con llave. La tercera noche fue peor. Estaba profundamente dormida cuando me despertó un golpe seco, proveniente de la planta baja. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me quedé inmóvil en la cama, escuchando atentamente. El silencio volvió a reinar, pero esa sensación de presencia se había intensificado, volviéndose casi palpable. Encendí la lámpara de noche y me senté en la cama, tratando de calmarme. Pensé que quizás algún animal había entrado a la casa, aunque me parecía improbable con todo cerrado. Después de unos minutos decidí bajar a revisar. La escalera de madera crujía bajo mis pies descalzos. Cada sombra parecía alargarse y retroceder en la penumbra. Llegué al corredor y encendí la luz. No había nada fuera de lugar. Revisé la sala, el comedor, la cocina. Todo estaba como lo había dejado. Volví a subir, sintiéndome ridícula por mi nerviosismo. Pero al llegar al relleno del segundo piso, la sentí de nuevo. Una corriente de aire frío que me envolvió, erizándome la piel, y entonces la vi. En el umbral de la habitación de mis abuelos,
Justo donde la luz del pasillo no alcanzaba por completo, había una sombra. No era una sombra de un objeto, era una sombra con forma, vagamente humanoide, pero más oscura, más densa que la propia oscuridad. Parecía estar allí, inmóvil, observándome. El miedo me paralizó. No podía gritar, no podía moverme. Mi mente se quedó en blanco, tratando de encontrar una explicación lógica, cualquier explicación. Pero no había ninguna. Esto no era mi imaginación. Esto era real. La sombra permaneció allí durante lo que pareció siglos, aunque probablemente fueron solo unos segundos. No hizo ningún ruido, no se movió, simplemente estaba allí, emanando una sensación de tristeza profunda, de una melancolía indescriptible. Luego, lentamente comenzó a desvanecerse, como si la oscuridad misma la absorbiera. En un instante, ya no estaba. Solo quedaba el silencio y la sensación punzante de terror en mi pecho. No dormí más esa noche. Me quedé sentada en la cama, con la luz encendida, temblando y tratando de entender lo que había visto. A la mañana siguiente, llamé a mis padres y les dije que necesitaba que vinieran. No podía quedarme ni un minuto más en esa casa. Cuando les conté lo sucedido, al principio fueron escépticos, atribuyéndolo al cansancio y a la sugestión. Pero vieron mi rostro pálido y mis ojos llenos de terror y supieron que algo me había afectado profundamente. Desde entonces, he investigado sobre la historia de la casa, hablé con vecinos antiguos, revisé archivos locales. Descubrí que la casa tenía una historia larga y en parte triste. Un hombre había muerto allí, hacía muchos años, en circunstancias trágicas. Algunos vecinos murmuraban sobre apariciones, sobre una presencia melancólica que a veces se sentía en los alrededores. Nunca volví a esa casa. Mis padres finalmente la vendieron, pero la imagen de esa sombra en el umbral, esa sensación de frío y tristeza profunda, se quedó grabada en mi memoria para siempre. La habitación 209, anónima. No soy de escribir este tipo de cosas, pero después de muchos años y porque siento que necesito sacar esto de mi pecho, me animé a contar lo que viví. No espero que me crean, solo quiero dejar mi testimonio. Esto ocurrió en el 2016, cuando trabajaba como recepcionista en un hotel pequeño en el centro histórico de Bogotá. No voy a decir el nombre por respeto a mis antiguos compañeros, pero es uno de esos lugares antiguos con arquitectura republicana, pisos de madera que crujen y techos altos. Muchos turistas lo eligen precisamente por ese ambiente, con encanto. Pero lo que yo viví fue todo menos encantador. Yo hacía turnos de noche, de 10 p.m. a 6 a.m. Al principio era perfecto. Poca gente, tiempo para leer o estudiar y un ambiente tranquilo. Solo que con el tiempo empecé a notar cosas raras. Todo empezó con la habitación 209. Estaba en el segundo piso, al fondo del pasillo, justo al lado de la pequeña biblioteca que casi nadie usaba. Una habitación bonita, de hecho, una de las más caras con una ventana grande que daba a la calle. Pero por alguna razón, rara vez se ocupaba. Y cuando lo hacía, casi siempre algo ocurría. Recuerdo la primera vez que sentí que algo no estaba bien. Era una noche lluviosa, como muchas en Bogotá. Eran las 3:17 a.m. y yo estaba en recepción, viendo la cámara de seguridad del segundo piso. Vi que la luz del pasillo se encendía sola. Pensé que quizás alguien había salido del baño o algo así, pero al revisar la lista de huéspedes no había nadie hospedado en esa planta. Solo la 209 estaba registrada y vacía. Pensé que tal vez era un error del sistema, así que subí con una linterna para revisar. Subí las escaleras de madera que crujían como si protestaran a cada paso. El pasillo estaba silencioso, pero cuando me acerqué a la 209, escuché claramente una conversación, como si dos personas hablaran en voz baja. Me acerqué más. El corazón me latía tan fuerte que casi no podía escuchar más. Apoyé el oído en la puerta. No entendía lo que decían, pero había murmullos. Toqué la puerta con los nudillos sin saber por qué. Nadie respondió. Abrí la puerta con la llave maestra. Dentro no había nadie. La habitación estaba impecable. La cama sin deshacer, las cortinas cerradas, pero el aire se sentía diferente, como si la temperatura hubiera bajado de golpe, y el olor, había un aroma a tierra húmeda. Cerré y bajé rápido. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero a partir de esa noche todo empeoró.
Los días siguientes, otros compañeros comenzaron a comentar cosas. El guardia de seguridad dijo que vio a una mujer de cabello largo y bata blanca asomarse por una de las ventanas del segundo piso. Pensó que era una huésped, pero al revisar no había nadie registrado. Otro recepcionista, Camilo, juraba que escuchó pasos en la 209 durante horas en las que estaba vacía. Un día incluso encontró la cama tendida, pero con la marca del cuerpo de alguien acostado, como si alguien hubiese estado ahí hace segundos. Yo ya empezaba a tener pesadillas. Siempre eran parecidas. Me veía caminando por ese pasillo, sintiendo que alguien me observaba desde la 209. A veces en los sueños, la puerta se abría sola y algo me arrastraba hacia adentro. Me despertaba sudando, con el sonido del pomo girando aún en mis oídos. Una noche lo peor pasó. Estaba sola como de costumbre. Hacía frío y la ciudad estaba silenciosa. Cerca de las 2:30 am escuché un timbre de la habitación. Era el intercomunicador de la 209. Me quedé helada. Esa habitación estaba vacía. Contesté. Solo se escuchaba un ruido blanco, como estática, y luego una voz muy suave y apenas un susurro. ¿Por qué me dejaste sola? Colgué de golpe. No supe qué hacer. No podía llamar a nadie. Me senté en la recepción temblando. Minutos después, la cámara de seguridad del segundo piso se apagó. Solo esa. Las otras seguían funcionando. Subí una vez más, contra todo instinto, porque necesitaba ver qué pasaba. Cuando llegué al segundo piso, la puerta del 209 estaba entreabierta. Yo no la había abierto. Caminé lentamente, con el celular en la mano, grabando sin pensarlo. Cuando empujé la puerta, vi algo que jamás voy a olvidar. La habitación estaba iluminada por la luz de la calle. En el centro, una mujer de espaldas, cabello largo, suelto, negro. Vestía una bata blanca manchada de algo oscuro. Estaba inmóvil, con la cabeza agacha. Yo no podía moverme. Entonces giró lentamente. No tenía rostro. Era una mancha borrosa, como una sombra densa. Un zumbido llenó mis oídos. Corrí, bajé las escaleras tan rápido que casi me caigo. Me encerré en el baño de la recepción hasta que amaneció. Cuando le conté todo al administrador, solo me miró en silencio. Después me dijo algo que me heló aún más. Eso mismo lo vio una huésped en el 2008 y la recepcionista tenía turno de noche. Renunció al otro día. Me fui de ese hotel 2 semanas después. No soportaba más. Desde entonces no he vuelto a trabajar de noche. Todavía tengo esa imagen en mi cabeza. El video del celular sale con interferencia. No se ve ni se escucha nada. No sé quién fue esa mujer ni por qué su presencia sigue ahí. Pero si algún día te hospedas en un hotel antiguo y te asignan la habitación 209, pide otra. Si te han gustado las historias, síguenos, da like y comenta. Comparte nuestro canal con todas esas personas a las que les gusta el misterio y a las que no, también, para asustarlas un ratico. No olvides activar la campana en YouTube y nos encuentras en todas las redes sociales y plataformas de podcast como en Las Sombras de Kat. Una noche en la antigua casona, Mateo. Mi nombre es Mateo y siempre he sido un escéptico empedernido. Me considero una persona lógica, racional, que necesita pruebas tangibles para creer en algo. Por eso, lo que viví hace un par de años en la casona de un amigo me sacudió hasta la médula y me hizo cuestionar muchas de mis convicciones. Mi amigo Javier había heredado una antigua casona a las afueras de un pequeño pueblo. Era una construcción imponente, de esas con techos altísimos, ventanales grandes y un aire de misterio que se respiraba en cada rincón. Javier, un entusiasta de la historia y lo antiguo, estaba emocionado con la idea de restaurarla y convertirla en su hogar. Un fin de semana me invitó a pasar unos días para ayudarle con la limpieza inicial y explorar un poco la propiedad. Acepté con curiosidad, más por la aventura de ver la vieja casona por dentro que por creer realmente en las historias que la rodeaban. El pueblo tenía sus leyendas sobre la casa, susurros de presencias extrañas y sucesos inexplicables ocurridos a antiguos habitantes. Yo, por supuesto, lo atribuía a la imaginación popular y al encanto de lo antiguo. Llegamos un viernes por la tarde. La casona estaba fría y polvorienta, con un silencio que parecía absorber todos los sonidos. Exploramos las habitaciones del primer piso, llenas de muebles cubiertos con sábanas blancas y retratos descoloridos colgados en las paredes. La atmósfera era ciertamente peculiar, pero nada que me hiciera sentir incómoda. Por la noche, Javier insistió en que nos quedáramos a dormir allí, aunque yo prefería la comodidad de un hotel cercano. Su entusiasmo fue contagioso y accedí.
Elegimos 2 habitaciones separadas en el segundo piso. La mía estaba al final de un largo pasillo, junto a una habitación que parecía estar cerrada con llave y que emanaba una sensación extraña, casi de opresión. Javier me dijo que esa habitación había pertenecido a un antiguo propietario que había fallecido allí, en circunstancias misteriosas, pero no le di mucha importancia. La primera noche transcurrió sin incidentes. Dormí profundamente, aunque tuve sueños extraños, fragmentos con susurros indistintos y sombras fugaces. Al día siguiente, continuamos con la limpieza y exploramos el jardín trasero, lleno de maleza y estatuas cubiertas de musgo. Fue la segunda noche cuando todo cambió. Después de cenar algo ligero, nos retiramos a nuestras habitaciones. Yo estaba leyendo un libro cuando comencé a escuchar ruidos provenientes al final del pasillo. Eran suaves al principio, como un arrastrar de pies o un susurro bajo, casi inaudible. Lo atribuía a la madera vieja crujiendo o al viento colándose por la rendija, pero los ruidos se hicieron más intensos. Empecé a escuchar golpes suaves en la pared contigua, la que compartía con la habitación cerrada. Eran golpes rítmicos, pausados, como si alguien estuviera llamando desde el interior. Mi corazón comenzó a acelerarse. Dejé el libro y me quedé en silencio, escuchando atentamente. Los golpes continuaron durante minutos, siempre con el mismo ritmo lento y constante. Me levanté de la cama sintiendo una punzada de inquietud que no podía ignorar. Salí al pasillo. La luz tenue de la luna que entraba por la ventana iluminaba parcialmente el suelo de madera. Todo estaba en silencio, excepto por los golpes que ahora parecían provenir directamente de la puerta cerrada. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo se me erizaba el vello de los brazos. La puerta era de madera oscura con una cerradura antigua de metal oxidado. Apoyé el oído en la madera fría y escuché con claridad los golpes del otro lado. Eran inconfundibles. Alguien o algo estaba llamando desde el interior. Llamé a Javier con voz baja. Tardó unos segundos en responder y cuando llegó al pasillo, su rostro se tensó al escuchar los golpes. Ambos nos quedamos en silencio, mirando la puerta cerrada, sintiendo una mezcla de miedo e incredulidad. Intentamos abrir la puerta, pero estaba firmemente cerrada con llave. Javier buscó la llave por todas partes, pero no la encontró. Los golpes continuaban, ahora con un ritmo más errático, casi desesperada. De repente el aire en el pasillo se volvió helado, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. Una sensación de opresión que me invadió el pecho, dificultándome la respiración. Miré a Javier y vi el terror reflejado en sus ojos. Fue entonces cuando escuchamos el susurro. Una voz débil, que parecía provenir de detrás de la puerta. No pudimos distinguir las palabras, pero el tono era de profunda tristeza, de un lamento silencioso. El miedo me paralizó por completo. Mi mente racional luchaba por encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. Esto no era un truco, no era el viento, no era mi imaginación. Esto era algo más, algo que desafiaba toda lógica. Javier, aunque visiblemente asustado, intentó hablar. ¿Hay alguien ahí?, preguntó con voz temblorosa. No hubo respuesta, solo el susurro débil y los golpes esporádicos en la puerta. Pasamos el resto de la noche en vela, sentados en el sofá del salón, con todas las luces encendidas. Los ruidos cesaron alrededor del amanecer, dejando tras de sí un silencio pesado y una atmósfera cargada de inquietud. A la mañana, Javier decidió llamar a un cerrajero para abrir la habitación. Yo, por mi parte, estaba ansioso por saber qué encontrábamos al otro lado de esa puerta. Cuando el cerrajero finalmente logró abrirla, entramos con cautela. La habitación estaba vacía. Solo había una cama vieja con un colchón desvencijado, un armario polvoriento y una pequeña mesa con un libro antiguo y un candelabro oxidado. No había ventanas, solo una única puerta que daba al pasillo. No había forma de que alguien hubiera estado encerrado allí. Revisamos cada rincón de la habitación, buscamos alguna explicación para los ruidos y el susurro. No encontramos nada. Las paredes eran gruesas y sólidas, no había conductos de ventilación ni pasadizos secretos. A partir de esa noche, mi escepticismo comenzó a tambalearse. Lo que vivimos en esa casona no tenía una explicación lógica. Los golpes, el susurro, la sensación de frío, la opresión, todo fue demasiado real, demasiado intenso para ser producto de nuestra imaginación. Javier nunca restauró esa habitación. La mantuvo cerrada con llave, como si temiera despertar lo que sea que reside allí. Yo, por mi parte, nunca volví a pasar la noche en esa casa. A veces la realidad supera la ficción, y el mundo que creemos conocer tiene rincones oscuros y misteriosos que aún no podemos comprender.
El cuaderno del inquilino, anónima. No suelo contar esto, me lo he guardado por años porque honestamente me da miedo que alguien me mire raro o que piense que estoy inventándolo. Pero escuché tu podcast, Kat, y he sentido que en ese lugar puedo sacarlo con tranquilidad. Esto pasó en el 2013, cuando me mudé a Medellín por trabajo. Conseguí un apartaestudio en el barrio Boston, cerca del centro. No era el lugar más moderno, ni el más bonito, pero tenía buena luz, una cocina pequeña y lo mejor, era barato. El apartamento estaba en un edificio viejo, de 3 pisos, con escaleras de mármol gastado y barandas de hierro forjado. Desde el principio sentí algo raro, pero lo atribuí al hecho de estar sola en una ciudad nueva. Ya sabes, la mente juega cosas cuando estás en silencio. El primer mes pasó normal, aunque dormía mal. Me despertaba siempre a la misma hora, 3:11 de la madrugada. Sin razón, abrí los ojos de golpe, como si algo me hubiera llamado, pero no escuchaba nada. Solo un silencio espeso que a veces parecía tener peso. Un día, mientras limpiaba, encontré algo extraño. En la parte alta de un mueble empotrado, uno de esos viejos de madera pintada, encontré un cuaderno negro, de tapa dura, cubierta de polvo. No tenía nombre ni nada por fuera. Pensé que lo habían olvidado los anteriores inquilinos. Empecé a hojearlo, por pura curiosidad. Estaba lleno de notas escritas con letra pequeña y apretada, pero lo que me inquietó fue el contenido. No eran apuntes normales, eran cosas como: sigue parado junto a mi puerta, no se mueve, solo observa. Anoche escuché susurros desde la cocina, no abrí la puerta. Hoy amanecieron todos los platos en el suelo, yo no los moví. Pasé página tras página leyendo esto. No decía nombres, solo fechas y descripciones de cosas que sonaban mal, como si alguien estuviera documentando algo que lo acechaba. Lo cerré con un escalofrío. Me dije que era una especie de diario de alguien con problemas mentales. Lo guardé. No sé por qué no lo boté. Esa noche soñé con un hombre parado frente a mi puerta. No lo vi claramente, pero sabía que estaba allí. Sentí su presencia. Cuando desperté, eran las 3:11 a.m. otra vez. Los siguientes días se volvieron extraños. Las luces titilaban sin razón. El timbre sonaba a veces sin que hubiera nadie. Una y otra vez encontré la puerta del baño abierta, cuando estaba segura de haberla cerrado. Otra noche escuché algo arrastrándose por el techo. Pensé que eran ratas. Llamé a mantenimiento y no encontraron nada. Volví al cuaderno. Necesitaba entender. Había más. Muchas entradas estaban escritas casi como una súplica. No me deja dormir. Me llama por mi nombre. Intenté mudarme, pero se vino conmigo. No es el apartamento, es él. Y ahí fue cuando me dio miedo de verdad, porque en una de las últimas páginas había una nota que decía: si encontraste este cuaderno, no lo leas en voz alta. No lo nombres. No pienses en él por mucho tiempo. Te va a escuchar. Yo lo había leído en voz alta. Todo. Incluso una parte que decía: él me observa detrás del espejo. Desde esa noche, todo se intensificó. Empezaron los olores, a humedad, a algo podrido, y lo peor, los espejos. Una madrugada, mientras me lavaba la cara en el baño, noté algo en el espejo. Una figura borrosa, alta, parada detrás de mí. Me volteé de golpe. No había nadie. Cuando volví a mirar el espejo, la figura seguía ahí, pero ahora más cerca. Me eché para atrás y grité. Después de eso empecé a tapar todos los espejos del apartamento con sábanas. Lo sé, suena ridículo, pero no podía más. Busqué al arrendador. Le pregunté quién había vivido ahí antes que yo. Me miró raro. Me dijo que un estudiante, que se había ido sin dar explicaciones. Era muy callado, pero parecía buena gente, me dijo. Lo único raro es que se fue dejando sus cosas. Solo desapareció. No me dijo más, pero yo ya sabía que el cuaderno era de él. Decidí dejar el apartamento. No podía dormir, comía poco y sentía que algo me miraba todo el tiempo. La última noche fue peor. Estaba empacando cuando escuché la puerta del baño abrirse sola. El pomo giró lentamente. El espejo estaba destapado. Me acerqué como hipnotizada y ahí estaba. Era él. Alto, delgado, sin rostro, solo una mancha oscura, pero una presencia demoledora. No puedo explicarlo. Era como estar frente a algo que no debía existir. Sentí un sonido dentro del cráneo, como un zumbido profundo. No podía moverme. Entonces escuché una voz, pero no desde afuera. La escuché dentro de mi cabeza. Ahora
Tú escribes. Caí al piso. No supe cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté, el cuaderno estaba abierto frente a mí. Había una página nueva, escrita con mi letra, aunque yo no recordaba haber escrito. Estoy lista para continuar el registro. Esa fue la última noche que pasé allí. Me fui al día siguiente, dejé todo. Solo me llevé una maleta. El cuaderno se quedó en el apartamento, o al menos eso creí. Hace unos meses, mientras limpiaba una caja en mi nueva casa, lo encontré. Estaba ahí, como si nunca se hubiera ido, y había una nueva entrada, escrita con mi letra, fechada 2 días después de mi mudanza. No puedes irte, él ya te eligió. Desde entonces duermo con las luces encendidas. No tengo espejos en casa, y cada tanto el cuaderno aparece en diferentes lugares, como si se estuviera moviendo solo. Sigo escribiendo, no por gusto. Es como si algo me obligara, como si la historia no terminara conmigo. Solo te pido algo, Kat. Si decides leer esto en tu podcast, por favor, no leas nada del cuaderno en voz alta. El concierto silencioso de las madrugadas. Laura. Mi nombre es Laura y siempre he sido una persona bastante tranquila, de rutinas establecidas y sueño pesado. Nunca me consideré susceptible a sugestiones ni particularmente nerviosa. Por eso, lo que comenzó a ocurrir en mi apartamento hace unos meses me tiene genuinamente perturbada y, para ser sincera, me quita el sueño más de lo que quisiera admitir. Vivo sola en un apartamento de un edificio relativamente nuevo en un barrio tranquilo. Es un lugar luminoso, acogedor, donde siempre me he sentido segura y en paz. Hasta hace poco mi mayor preocupación era decidir qué serie ver en la noche. Ahora, cada madrugada se ha convertido en una tensa espera, en una escucha activa de lo inexplicable. Todo comenzó de forma sutil, casi imperceptible. Alrededor de las 3 o 4 de la mañana empezaba a escuchar pequeños ruidos. Al principio los atribuía a los típicos sonidos de un edificio. La tubería que se expande, el vecino de arriba que se levanta al baño, el viento que silba por la ventana. Eran sonidos aislados, breves, que no me llegaban a despertar del todo, pero que dejaban una sensación extraña flotando en mi subconsciente. Con el paso de las semanas, estos ruidos se hicieron más fuertes, más frecuentes y más definidos. Ya no eran simples crujidos o susurros. Empecé a distinguir lo que parecía ser pequeños golpes secos, como si alguien estuviera dejando caer canicas en el suelo de madera. A veces sonaban como si arrastraran algo ligero por el pasillo. Otras veces eran como pequeños toques en las paredes, suaves pero persistentes. Al principio intenté racionalizarlo. Pensé que quizás había algún problema con las tuberías dentro de la pared, o que los vecinos de los pisos superiores o inferiores tenían horarios nocturnos inusuales. Incluso revisé las ventanas para asegurarme que estuvieran bien cerradas por si era el viento jugando alguna mala pasada. No encontré nada. Lo que realmente me empezó a inquietar fue la regularidad de los sonidos, casi todas las noches entre las 3 y 5 de la mañana. Comenzaba ese concierto silencioso, y lo más extraño es que parecían moverse por todo el apartamento. A veces los escuchaba en el pasillo, luego en la sala, después en la cocina, incluso en mi propia habitación, aunque siempre fuera de mi campo de visión. Una noche decidí levantarme para investigar. Eran alrededor de las 3:30 am, cuando los pequeños golpes comenzaron en la pared que separaba mi habitación del baño. Me incorporé lentamente en la cama, con el corazón latiéndome un poco más rápido de lo normal. Encendí la luz de noche y me quedé en silencio, escuchando. Los golpes continuaron rítmicos, casi como un código Morse que mi mente intentaba descifrar sin éxito. Salí de la cama con cautela y me acerqué a la pared. Apoyé el oído en el frío yeso y los golpes se hicieron más claros. Parecía provenir de dentro de la pared, no del exterior. Revisé el baño, buscando alguna fuente lógica, tuberías sueltas, algún objeto que pudiera estar cayendo. No encontré nada fuera de lo común. Volví a la habitación y me quedé sentada en la cama, con la luz encendida, escuchando cómo los golpes se movían hacia la pared que da al pasillo. Me levanté de nuevo, sintiéndome cada vez más nerviosa. Abrí la puerta de mi habitación y miré hacia el pasillo oscuro. El silencio era casi absoluto, pero entonces escuché un leve arrastrar, como si alguien estuviera moviendo una silla muy lentamente. El sonido parecía provenir del final del pasillo, cerca de la puerta de la entrada.
Avancé unos pasos, con el miedo corriéndome la espalda. El arrastrar cesó. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración y tratando de escuchar cualquier cosa. Solo el zumbido distante del refrigerador rompió el silencio. Regresé a mi habitación, sintiéndome cada vez más paranoica. ¿Qué estaba pasando? ¿Me estaba imaginando todo? Pero los sonidos eran tan claros, tan persistentes. No podía ser solo mi imaginación. La noche siguiente decidí grabar. Dejé mi teléfono móvil con la aplicación de grabación de voz activada sobre la mesita de noche. Esa madrugada, como si una alarma invisible se activara, los ruidos comenzaron puntualmente a las 3:17 am. Se escuchaban claramente en la grabación. Los pequeños golpes, el leve arrastrar, incluso una especie de suspiro muy tenue, casi imperceptible. Al otro día, reproduje la grabación una y otra vez. Se lo mostré a una amiga que también se quedó perpleja. Ella, que siempre había sido más abierta a lo paranormal, me sugirió que quizás había algo más en mi apartamento. Yo, por supuesto, seguía buscando explicaciones lógicas. Pensé en corrientes de aire, en la dilatación de los materiales con el frío de la noche, incluso en algún tipo de fauna urbana que pudiera estar moviéndose por las paredes. Pero ninguna de esas explicaciones encajaba del todo con la naturaleza y la regularidad de los sonidos. Lo más inquietante ocurrió hace un par de semanas. Estaba despierta. Eran alrededor de las 4 de la mañana y los golpes habituales comenzaron en la pared de mi habitación. De repente, a los golpes se sumó un sonido nuevo. Era un murmullo, una especie de voz muy baja, casi un susurro inintangible. No pude distinguir palabras, pero el tono era de una profunda tristeza, de una melancolía que me heló la sangre. Esta vez el miedo fue diferente. Ya no era solo la curiosidad o la inquietud. Era un miedo visceral, primario, como si estuviera percibiendo algo que no debía. Me tapé los oídos con las manos, tratando de bloquear el sonido, pero parecía resonar dentro de mi cabeza. El murmullo duró unos segundos, pero se sintieron como una eternidad. Luego el silencio volvió a reinar, un silencio más pesado y opresivo que antes. Desde esa noche, duermo con la luz encendida y con tapones de oídos. Aunque a veces, incluso a través del aislamiento, creo seguir escuchando los pequeños golpes y ese susurro espectral. He intentado buscar información sobre la historia del edificio, si ha habido algún suceso trágico en el pasado, pero no he encontrado nada relevante. Estoy empezando a sentirme agotada y nerviosa. Lo que antes era mi refugio, mi espacio seguro, se ha convertido en una fuente de ansiedad constante. Sé que para muchos esto puede sonar como una historia inventada, a un poco de mi estrés o imaginación. No sé qué está pasando en mi apartamento. No sé si hay alguna explicación lógica o si realmente estoy experimentando algo paranormal. Y sinceramente, tengo miedo de lo que pueda escuchar la próxima vez. Esta es mi historia y es tan real como el miedo que me paraliza cada noche en la oscuridad de mi hogar. No sé si ustedes lo notaron al escuchar las historias, pero al narrarlas encuentro como una constante entre todas. Parece como si las entidades que habitan ciertos lugares aguardan pacientemente a que bajemos la guardia, a que nos sintamos serenos, tranquilos, seguros, y solo entonces inician sus sutiles apariciones, como si quisieran envolvernos en una falsa calma, antes de desgarrar el velo de lo cotidiano y erizar nuestros miedos con su presencia. Mis sombritas, les recuerdo el correo electrónico lasombrasdecat@gmail.com y el WhatsApp de las sombras, +57 320 340 98 11, para que envíen todas sus historias inexplicables. Es importante que llegue un título para poder identificar de qué trata la historia y si es anónima. Gracias por llegar hasta el final del capítulo y déjenme en los comentarios cuál fue la historia que más les aterró o les gustó. Que las sombras te protejan o te encuentren.